Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios, y te pedimos que tú, Señor, Dios, nos ayudes a enseñar tu palabra con gracia, Dios. Que aprendamos, Señor, desde el predicador hasta la última persona en la iglesia, tu palabra, Señor. Que reconozcamos la dependencia de ti, Señor, y que nada más que Cristo ha sido lo que ha logrado que estemos en este lugar. Que seamos agradables a ti solamente a través de Jesucristo. Y queremos, Dios bendito, Señor, que tú puedas obrar en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Una pregunta que he tenido, y seguramente tú también, es ¿qué es ser cristiano? Y posiblemente algunos tienen estereotipos televisivos de lo que es ser cristiano. Ser cristiano es hacer negocios de la fe. Algunos podrían responder. Ser cristianos, algunos podrían responder, simplemente es ser un hipócrita más con cara de religioso que trata de esconder su vida perversa en medio de su religiosidad. No estarían lejos de los religiosos, y en las dos respuestas primeras también encontraríamos algo de razón cada uno de nosotros, cuando dicen amén. Por otro lado, alguno podría decir que ser cristiano simplemente es dejar de tomar, dejar de bailar, ¿no? Ya no bailar apretado, reproducirse por gato, ¿no? Pero podamos nosotros ver un poco más en la Escritura en medio de este tiempo lo que es realmente ser cristiano, y que Dios pueda darnos gracia para nosotros ser realmente lo que Dios quiere en medio de su llamado. El perdón que vino a tu vida y vino a mi vida fue pagado con un alto precio. La sangre de Cristo fue el precio por tu perdón, para que tú puedas tener paz con Dios y puedas ser cristiano. Y yo también. Podamos realmente abrir nuestro corazón y disponernos para decir, Señor, yo quiero ser en verdad un creyente. ¿Cuántos dicen amén? Señor, danos de tu gracia hoy, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Hoy se habla de una vida cristiana y de conocer al Señor con una facilidad única. No se utiliza en el tema de conozco a Dios, o he conocido a Dios, o he tenido una experiencia con Dios, o soy cristiano, soy creyente. No se utiliza para nada la palabra consagración. Se utiliza de repente la palabra o los términos de he tenido una experiencia con Dios y me he sentido muy amado, muy amada. O Dios está sanando mi corazoncito y me siento muy bien. O realmente Dios restauró algo mío, o Dios me arregló el problema del trabajo, me arregló el matrimonio, o hizo algo Dios por mí. Posiblemente alguien podría encontrar algo milagroso, como la conversión de su esposo o su esposa, o algo así, o la sanidad que podemos haber vivido. Pero otra vez, ¿qué tiene que ver todo esto con el cristianismo, con convertirse a Cristo, con ser cristiano, si no hablamos de consagración? Consagración es una palabra que nos expresa santidad. Consagrado es algo declarado santo. Algo consagrado es algo declarado santo. ¿Hasta dónde podemos decir que nos hemos consagrado a Dios? ¿Hasta dónde pueden decir los cristianos que se han consagrado a Dios? ¿Que realmente hemos decidido entregar nuestras vidas a Él en verdad? Que somos cristianos de verdad. Podríamos decir todas estas cosas. Podríamos aseverar que esto es así. La falsa consagración está abundando en todas partes. Por eso muchos de nosotros estábamos de acuerdo con el concepto de que hay mucha gente que simplemente hace el negocio de la fe y se llama cristiano. O podemos hablar también de gente que realmente simplemente puede estar viviendo una vida supuesta entregada a Jesús, pero nosotros vemos que solamente es hipocresía. ¿Cuánto dicen amén? Más de uno de nosotros no ha querido ser cristiano, no ha querido acercarse a Dios por causa de que ha entendido que la hipocresía es lo que abunda, y sin embargo en su gracia y su misericordia Dios también convirtió a algunos de los hipócritas en cristianos. ¿Cuánto dicen amén? La falsa consagración. Es interesante escuchar a muchas personas decir, he entregado mi vida a Jesús. Pregunto, ¿qué parte de su vida le han entregado? Con el pastor Tito teníamos la costumbre siempre, obviamente, de estar juntos, compartir, y en una de esas, cuando empezó a viajar, le dije, saludos de mi parte a tu familia.
Y el pastor Tito me dijo, ¿de qué parte? No, saludos de mi parte a tu familia. Sí, ¿de qué parte? De mi mano, de mí, ¿no? Y me conflictaba porque la pregunta no encajaba con mi vida normal y con las expresiones naturales del saludo de mi parte, ¿no? Y hasta el día de hoy, de vez en cuando nos acordamos de eso, y él me dice también, saludos de mi parte, y digo, ¿de qué parte? Le digo también, ¿no? Y en medio de esto también la pregunta para nosotros puede ser esa: he entregado mi vida a Jesús, la gente dice, pero ¿qué parte de su vida ha entregado a Jesús? Permanecen con las mismas costumbres que antes y siguen viviendo para sí mismos los que dicen haber entregado su vida a Jesús. O sea, continúan viviendo como antes. Continúan viviendo como antes. Sigue viviendo para sí, pero dice que se ha convertido. Dice que en verdad conocen a Jesús, justificando su maltrato a los que les rodean, justificando constantemente su maltrato a los que le rodean, diciendo que están muy presionados, que están muy preocupados, que de repente es tema de su carácter y que Dios en algún momento va a trabajar en esta área de su vida. Pero dicen haber conocido a Jesús, pero el carácter en sus vidas no es el de Cristo. Dicen haber entregado su vida a Jesús, antes abandonaban su familia por las fiestas, por el viernes de soltero, por cualquier tipo de actividades, por mis amigas, por mis amigos o por lo que sea, pero siempre abandonaban su hogar. Dicen que se han entregado a Jesús y ahora abandonan su hogar porque siempre están en la iglesia o con los hermanos. Me acuerdo, una persona muy querida se acercó y me dijo: pastor, yo ya no quiero estar en mi iglesia porque en verdad todo el tiempo estoy en mi iglesia. Ellos no se han enterado que yo estudio, ellos no se han enterado que soy hija, que necesito estar en mi casa, que ayudar. Pero la frase en la iglesia es: no tienes compromiso, no tienes consagración, tú deberías estar en esto y en esto y en esto y en esto, porque Cristo es primero. Y si el llamado de la iglesia es ese, de que la gente abandone su hogar, abandone su trabajo, abandone su estudio, abandone todo, entonces no hay testimonio de Cristo. Pero dicen que han conocido a Jesús, pero sus hijos no tienen padres porque sus padres están en la iglesia. Los padres no tienen hijos porque los hijos están en la iglesia, pero dicen haber conocido a Jesús. Antes los hijos estaban en la plaza de la esquina tomando y hablando tonterías y todo el tiempo estaban perdidos y nunca ayudaban en casa. Cuando se convierten a Jesucristo, según ellos, han entregado su vida a Jesús, ahora están todo el día en la iglesia. Tampoco están en casa, tampoco ayudan a nadie en casa, pero dicen haber conocido a Jesús. Antes abusaban de su cónyuge y le forzaban a hacer lo que querían, y forzaban, sea hombres a mujeres o mujeres a hombres, en su matrimonio les forzaban a hacer lo que el otro no quería o lo que la otra no quería. Pero conocieron a Jesús y ahora le echan en cara los versículos bíblicos y le dicen: por favor, ¿qué pasa? Tú no te sujetas a la escritura, la palabra dice: están sujetas a vuestros maridos. O de repente le dicen simplemente: tú no puedes negar el deber conyugal. La Biblia lo dice. Pero dicen haber conocido a Jesús. En el mundo atormentaban a su cónyuge y en la iglesia la siguen atormentando o lo siguen atormentando. Dicen haber conocido a Jesús, pero no existe la palabra consagración. Antes eran esclavos de la música mundana, ahora son esclavos de la música cristiana. Antes no leían su Biblia porque estaban todo el tiempo escuchando música. Ahora tampoco leen su Biblia porque están escuchando todo el tiempo música. Antes tenían su radio preferida y escuchaban las cosas que les encantaba en la radio, sea música o lo que sea. Ahora tienen su radio cristiana y escuchan todo el día. Y su Biblia sigue abandonada, pero han conocido a Jesús. ¿Qué parte de su vida han entregado a Jesús?
Y eso es lo que pregunto para los cristianos. ¿Qué parte de su vida han entregado a Jesús? Si todo lo que acabo de nombrar y mucho más solo muestra que han cambiado de estilo, que de repente están en otra onda. Cuando me convertí a Jesucristo, tenía tan mal testimonio en mi casa. De los 6 hijos, yo era el campeón, para no decir el peor. Pero en medio de todo ese testimonio, cuando me convertía, mi padre dijo: una nueva locura de tu hijo, mi hermano. Claro, ya había probado esto, había estado en esto, había estado en el otro, había estado aquí, y mi padre ya tenía todo mi currículum o prontuario, y de repente encuentra que ahora soy cristiano. Y digo: otra locura. 6 meses dale y otra vez estar en alguna carrera diferente. Gracias a Dios, seguimos hasta ahora. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gracias, Señor bendito. ¿Dónde está la consagración? Porque cambios de vida, como hemos visto, que simplemente en vez de estar en la discoteca estamos en la iglesia, en vez de estar abandonando nuestra casa y estando en cualquier boliche o cualquier lugar, ahora estamos en la iglesia, pero nuestra casa también está abandonada. En vez de estar abusando todavía de nuestro cónyuge o de la gente a nuestro alrededor en casa, con cualquier pretexto de mi carácter y mal humor o lo que sea, igual que en el pasado, solamente que ahora en vez de decir ajos y cebollas, de repente insulto de otra manera a fariseo, incircunciso, alguna cosa por el estilo, y solamente han cambiado mis insultos. ¿Cuántos están entendiendo? Digan amén. No pellizque a nadie por si acaso, testimonios más tarde. Consagrarse es lo básico para quien ha entregado su vida a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Consagrarse es lo básico. Es el primer paso cuando uno entrega su vida a Jesús, la consagración. No podemos hablar de que hemos cambiado de estilo de vida, porque eso no importa. La consagración debe ser real. Otros dicen en medio de su conversión: cuando me convertí cristiano. Cuando me convertí cristiano. Y otra vez la pregunta: si hemos entregado nuestra vida a Jesús, ¿qué le hemos entregado? ¿Qué parte de nuestra vida le hemos entregado a Jesús? Si nos hemos consagrado al Señor, ¿qué hemos consagrado de nosotros al Señor? Me acuerdo que había un hermano que tú te acercabas a su guitarra y no toques mi guitarra. ¿Pero por qué? Dice: no, tú no eres cristiano. Esta guitarra está ungida, consagrada al Señor. Imagínense la gran tontería. Sigue viviendo en el Antiguo Testamento, donde hay que consagrar los utensilios y las cosas. Sigue chayando igual que antes. Ahora antes chayaba y ahora unge con aceite su guitarra. Su auto debe estar lleno de aceite, debe estar funcionando bien, porque debe estar ungido con aceite su auto, pero antes lo chayaba, ahora lo unge. ¿Me están entendiendo? Son cosas que no cambian la vida, en verdad. Cosas que no tienen nada que ver con la consagración. Es interesante cómo realmente la palabra nos debe llevar a entender que el convertirnos, el consagrarnos, viene relacionado con un cambio de nuestros malos caminos a sus caminos buenos. ¿Están de acuerdo? No es un tema de cambiar de costumbres, no es un tema de cambiar de onda, es un tema, no es que ahora sí, no, yo vivo mucho más sano, porque sabes que ayuno 2 veces por semana, mira cómo estoy de bien. Antes ni Line me ayudaba tanto. Es súper estilo. Antes hedía a cigarro, era un asco. Ahora huelo bien porque soy cristiano. Ya no fumo. ¿No? Ahora he dejado de chupar, me hago de ropita mejor. Gasto menos, estoy comprando ropita. He mejorado mi estilo de vida. No se trata de un cambio de estilo de vida, sino de un cambio de nuestros malos caminos a la vida que el Señor quiere. ¿Cuántos dicen amén? Vámonos a Jonás, capítulo 3, versículo 8. Jonás capítulo 3, versículo 8. Dile a Jonás: no te ocultes en mi Biblia. Sal. Jonás capítulo 3, versículo 8. Dice la Escritura en Jonás capítulo 3, versículo 8, dice: sino cúbranse de silicio hombres y animales,
y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Era la predicación para Nínive, llamándole al arrepentimiento. Como dice, sino cúbrase de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Estoy seguro que había Pedro aquí en mi Biblia. Ahí tenemos. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primero vemos nosotros que Nínive está llamado al arrepentimiento y dice: conviértanse de su mal camino. Y segundo, aquí vemos que nos convierte en reyes, sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos sus virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero si seguimos viviendo en tinieblas, entonces no somos real sacerdocio, nación santa, ni pueblo adquirido por Dios. Porque si el llamado del Señor para transformar nuestras vidas de la miseria realmente a la paz con Dios, del estar olvidados de la mano de Dios, de estar bajo la ira de Dios a estar bajo su gracia, es porque realmente Dios quiere sacarnos de nuestros caminos de pecado. ¿A quién hacemos el favor cuando salimos de nuestros caminos de pecado, cuando dejamos nuestra vida mundana? ¿A quién le hacemos el favor? Imagínense: oh Señor, he dejado de fumar, he dejado de chupar, así que mejoraré mi trabajo, que mi sueldo está bajo. O sea, ¿le hacemos el favor a Dios? Dios es digno de que cuando Él salva a alguien, pueda ese alguien consagrarse a Él. Y es el primer paso de la conversión. Señor, reconozco, soy un pecador. Señor, reconozco, no hay nada bueno en mí. Reconozco que Jesucristo es mi única esperanza y que la cruz es suficiente por mis pecados. Señor, yo reconozco todo esto. Y ahí lo dejo. No, si yo reconozco que Jesucristo es suficiente para pagar el precio de mis pecados, salvarme de la ira de Dios, de la ira venidera y del infierno, entonces lo que debo hacer es consagrarme a aquel que me salvó y vivir para su gloria, vivir para Él, apartarme de mis perversos caminos, de mi vida mundana y decirle: aquí estoy, Dios, para agradarte. ¿Cuántos dicen amén? No hay otra forma de vivir el cristianismo. Seguramente podemos encontrar nosotros una mala predicación donde nos dan la oportunidad de vivir otro tipo de cristianismo. Me acuerdo que había un predicador que decía: no te preocupes, yo también tengo mis áreas débiles. Si tu área débil es una, entonces no tengas problema, Dios ya te va a cambiar. Si tu área débil es la fornicación, fornica menos. Si tu área débil es el adulterio, adultera menos. Si eres ladrón, roba menos. Pero la Biblia dice a la mujer adúltera, que le dice el Señor: ni yo te juzgo, ándate y no peques más. O le dice: deja de adulterar un poco, eres de Macombre ahora. No se lo dice así. ¿Qué dice la Escritura? El que robaba, no robe más. Entonces está diciendo que robe menos, ¿ve? No robe más, robe menos. No, está diciendo no robe, punto. El llamado del Señor a la consagración es para los salvos. No podemos salir a las calles y predicar: deja de fumar, deja de chupar, hazte robita, ven a la iglesia. No podemos predicar que la gente deje su pecado. Eso es para los cristianos. A la gente que no conoce a Cristo le decimos: conviértete a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, confía en Jesucristo en la cruz y ven. Porque la Biblia dice que debemos lavar el plato y el vaso por dentro primero, para que después sea lavado por fuera. ¿Cómo dicen amén?
Pero si queremos maquillar a todo el mundo, no fumes, no tomes, estás viniendo a la combi. ¿Sabes qué? Deja de andar así camanerado. Dice el hombrecito y punto. Si viene a la iglesia, así. No podemos. A los no creyentes tenemos que decirle, ven como sea, ven como estás, no importa cómo estés. Pero mientras tanto que no se convierte, está camino al infierno. Puede estar en la iglesia 20 años. Puede estar cambiando simplemente algunos estilos de vida, pero si no hay consagración, entonces no hay salvación. La evidencia de que uno es creyente es la consagración, es apartarse de sus malos caminos. No es la asistencia, no es el diezmo, no es la ofrenda, no es el servicio. La evidencia de la conversión es la consagración. Pero no se trata de dar examen, o quiero aparentar consagración, porque el pastor va a decir, este no es salvo. No se trata de apariencias. Se trata de acercarnos a Dios y depender de Él. Se trata de decir, Señor, es verdad, me arrepiento de mis pecados. Se trata de decirle al Señor, Señor, sí, tu camino es por acá, no es como yo quiero. Basta de my way, a mi manera. El Señor no está llamándonos para que nosotros le digamos al Señor, oh Señor, tú me conoces, Señor. Yo siempre he sido mujeriego, Señor. Es que tú sabes, es mi área débil. Pero después canto como los ángeles. También les canto a ellos. ¿Me están entendiendo? No podemos nosotros decir al Señor, Señor, aquí estoy, has perdonado mis pecados y ahora no voy a consagrarme. Necesito consagración cuando dicen amén. Marcos 8:35, que dice, Marcos 8:35 dice, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Otra vez, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará. El concepto de Cristo para los salvos es un dejar de ser para adorar a Cristo. Él es digno de adoración cuando dicen amén. Dejar de ser para que Cristo sea adorado. No es un tema donde, oh Dios bendito Señor, algún día tú vas a venir a mi vida con tanto poder que voy a abandonar mi vida mundana, Señor. Tú sabes, tú eres amor y yo amo a mis amigos. No puedo dejar esa vida mundana. Soy luz en las chupas. Soy luz en las fiestas. ¿Me están entendiendo cuando dicen amén? No puedo ser luz en medio del mundo cuando no estoy predicando el Evangelio si no soy parte de su pecado. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Vamos a Daniel 1 al 8. Daniel 1 al 8. Quiero que veamos este ejemplo de consagración y podamos ver nuestra vida. Seguramente empezando por mí somos humillados delante de lo que el Señor llama consagración, santidad. Pero yo necesito ver a la luz de las Escrituras mi vida y decir, ¿dónde estoy, Señor? ¿Cuántos quieren hacer lo mismo hoy día? ¿Quieren ver la palabra de Dios y preguntarle al Señor, ¿dónde estoy yo respecto a tu palabra? ¿Cuántos dicen amén? Daniel 1 al 8. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey
a Apenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les enseñó el rey y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac, y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Resumamos. Nabucodonosor, parece un trabalenguas. Nabucodonosor, rey de Babilonia, luego de sitiar Jerusalén y conquistar a Joacim, rey de Judá, hace traer a su palacio a jóvenes hijos de los más prominentes de Judá para ser formados con todo el conocimiento de los babilónicos. En el futuro serían consejeros del rey, ya que estos habían sido formados primeramente con la mayor parte de la sabiduría de Israel, o sea, con los principios de Dios. ¿Estamos entendiendo? Sinceramente. En medio de ese contexto, vemos nosotros a estos hombres y vemos la vida de Daniel. Hasta aquí cualquiera que se llame cristiano y con toda la enseñanza recibida tan llena del humanismo, diría: Dios ha visto mi buen corazón y todo lo que he hecho por él, y ahora me está permitiendo, me está premiando, porque el rey me va a formar en todas las ciencias y demás, y va a compartir su casa, su comida, su vino, su formación académica, y quiere que yo sea su consejero. Gloria a Dios. Cualquiera diría hoy: qué bien, realmente eso es un premio de Dios. Daniel no podía hacer otra cosa porque estaba preso, pero prefirió, a diferencia de cualquier llamado cristiano en general hoy, con las excepciones seguramente de algunos presentes, decidió aún perder posiblemente su vida y la gran excelente oportunidad que venía a su mano. Los demás presos y esclavos estaban simplemente sufriendo, y ellos presos estaban siendo formados, alimentados con todo lo que el rey era alimentado. Tenían la oportunidad de ser consejeros del rey. Prefirió aún no contaminarse ni con el tipo de comida que comía el rey, ni con el vino que bebía, para no contaminarse, para no ser parte de lo mismo, y arriesgando toda la oportunidad que estaba en sus manos, y aún posiblemente iba a ser asesinado por la posición que tenía frente a tantos privilegios que había recibido. El versículo 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, dice, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Muchos hoy prefieren convertirse a los que les rodean. Cuando algunos amigos míos que no son cristianos me dicen: pucha, Sergio, tú me caes bien, los cristianos sabes que los detesto, pero tú eres buen chavo. Me preocupa, porque yo digo: pucha, o no estoy predicando bien el evangelio. ¿Qué estoy haciendo para que me quieran tanto? La Biblia dice que debería ser aborrecido por el mundo, y el mundo me quiere. Algo está mal aquí. O en mi forma de predicar el evangelio, en mi forma de vivir, que es tan grata para el mundo.
En cualquier parte encajo, uno podría decir también. ¡Oh, qué maravilla! No soy como estos ignorantes de la iglesia que ofenden a todo el mundo con su cristianismo, como lo predican. Yo predico a Cristo callado, que vean mi vida, que vean que no fumo, que no tomo, que no bailo apretado, me reduzco por gajos. Ellos ven que realmente soy una persona diferente. Algún día, si no se van al infierno antes, algún día me preguntarán, ¿por qué eres diferente? Y yo diré, soy cristiano. Basura. Basura. Algunos prefieren así pasar realmente de incógnito, ser amigos light del mundo. Hablar igual que ellos en su lenguaje corrupto. Compartir su escarnio o burla constante. Compartir sus risas de reírse de otro. Me acuerdo que había un grupo en una iglesia que se reían todo el tiempo uno del otro. Y el que manejaba las finanzas, de él nadie se reía. Nadie le hacía chistes. Él distribuía, entonces nadie se reía de él. Pero después se reía todo el mundo. Él y el resto se reían de todo el mundo. Escarnecedores dentro de la iglesia. Porque están acostumbrados a vivir escarnio fuera de la iglesia. Porque la práctica del mundo es reírse de otros. La práctica de los creyentes es valorar a cada uno que le rodea. ¿Cuántos dicen amén? Daniel no quería contaminarse, pero hay muchos que siguen hablando igual que los demás en el mundo. Quieren compartir sus risas, su escarnio, su burla. Quieren aún hasta disimular un poco y reírse con el costado cuando hay bromas obscenas. Hay una broma obscena y una... Oh Dios, si Daniel estaba dispuesto a arriesgar su vida para no contaminarse, ¿dónde estoy yo y dónde estás tú en esto? ¿No es verdad que tú deberías, no como los hipócritas, ¿no? Están diciendo malas palabras, me retiro. No necesitamos hacer show religioso de fariseos. Podemos levantarnos y apartarnos sin hacer pompa de fariseos. ¿Cuántos dicen amén? Podemos apartarnos y no participar del pecado del mundo, donde nosotros estábamos como peces en el agua. Ya no es nuestro lugar. Les amamos, porque sabemos de dónde Dios nos ha traído. ¿Cuántos dicen amén? Ninguno de nosotros se cree mejor que los pecadores de afuera. Solo somos perdonados. ¿Cuántos dicen amén? Pero no podemos participar de su pecado. No podemos participar de su pecado. Estamos aprobando sus opiniones políticas llenas de racismo, o el gringo o el indio, no importa cuál sea el racismo, pero no estamos al medio diciendo sí, estoy de acuerdo. Cristianos que están de acuerdo, con posiciones racistas, porque no quieren perder a sus familiares, porque no quieren perder a sus amigos, porque no quieren parecer que están del lado del gringo o del lado del indio. No quieren ahí, porque si no se van a ofender los amigos, nos van a dejar. Que nos dejen, mientras tanto que Cristo no nos deje. ¿Cuántos años? Daniel no quería contaminarse, y sin embargo algunos están compartiendo las borracheras de otros. Y otros no importa, están parados ahí diciendo, no voy a participar de la milluchada y de todo esto. Pero bueno, tú sabes, yo trabajo en la alcaldía y es mi trabajo, tengo que estar aquí. Amén. Daniel estaba dispuesto a perder su vida, perder la mejor oportunidad que él tenía, pero no participaba del pecado, no participaba de lo que tenía aún el rey, porque no quería contaminarse. No es fácil para ti, no es fácil para mí. ¿Cuándo dice amén? Pero debe haber una decisión luego de que el Señor nos salvó. ¿Hay alguno de nosotros que hubiera sido tan bueno que merecía ser salvado por Dios? Levante la mano para que lo apedreemos todos. No hay uno de nosotros, empezando por mí, que merezca la salvación de Dios. Dios tuvo misericordia de mí, misericordia de ti, me vio a mí en mi podredumbre de pecado, en mi miseria de vida, y me salvó y me perdonó. Él sabía que yo estaba camino al infierno. Su ira estaba sobre mí.
y levantó su ira por la cruz del Calvario y me dio de su gracia. ¿No es tu testimonio igual? ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros no podemos consagrarnos después de que Dios nos salvó. No podemos decirle al mundo, ¿sabes qué? No me importa que me abandone el mundo entero, ni mis amigos, ni mis familiares. Yo voy a vivir como Cristo quiere que yo viva. No soy más parte del pecado del mundo. Yo predico a todo el mundo. No tengo ningún problema porque amo a los pecadores, pero yo no voy a ser parte de su pecado, y menos para que me acepten. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oh Dios, ¿cuál es la motivación que lleva a los cristianos a seguir participando del pecado, a seguir una vida mundana, pero más o menos sana? Una vida mundana, pero ya no es con borrachera. Pero siempre estoy en medio de todo el pecado. Y no estoy afectando con la predicación del Evangelio. Dios nos hizo reyes, sacerdotes de la nación santa para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos amó. ¿Cuántos dicen amén? Eso dice la Escritura. No nos llamó para ser reyes, sacerdotes de la nación santa, para creernos los ungidos. El ungido es Cristo y habita en cada creyente. ¿Cuántos dicen amén? Pero sí nos llamó para que anunciemos sus virtudes. Si estamos anunciando sus virtudes en medio del mero mundo, y estamos anunciando de Cristo en medio del mero mundo, y queremos estar en medio del mero mundo anunciando el Evangelio, hagámoslo. Pero no estamos llamados a sentarnos a participar del pecado, porque no hay consagración, entonces no hay salvación, y si no hay salvación, no hay perdón de Cristo, y si no hay perdón de Cristo, no somos cristianos. Por sus frutos los conocen. Hay uno de nosotros que de repente podría presentarse hoy delante de Cristo y diciéndole al Señor: Señor, tú sabes que yo soy mejor que ellos. No hay uno, ni yo. Hay alguno de nosotros que pueda decir: oh Dios bendito, tú sabes que yo no peco. Le caería un rayo de repente. Pero todos pecamos y todos somos pecadores. ¿Cuántos dicen amén? En medio de eso el Señor te llamó y me llamó. En medio de ser un pecador, de ser alguien como tú, como yo, que lucha contra el pecado diariamente, que es tentado constantemente, que está luchando contra su propio pecado constantemente en su día a día. Ese es el creyente que es llamado por Dios para vivir una consagración en santidad y apartarse del mundo. Dios sabe que tú y yo preferiríamos el pecado que la santidad, pero su Espíritu vino a morar en nosotros para decirnos: no, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. No amarás al Señor tu Dios más o menos hasta que Él te cambie para que tú abandones. No, el llamado para tu vida y para mi vida es: abandona tus malos caminos, abandona tu vida de pecado. Es un mandato de Dios, es un llamado de Dios. ¿Y cómo debes hacerlo? Con todas tus fuerzas. ¿Por qué con todas tus fuerzas? Porque amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. ¿Cuánto dicen amén? Oh Dios, que nadie nos conozca más como el cristiano light, que realmente encaja en todas partes del mundo y que todo el mundo lo quiere, sino que realmente amamos a este mundo de tal manera que queremos cambiar nuestra vida para poder predicar el Evangelio, que la gente se convierta y en vez de seguir bajo la ira de Dios, esté bajo su gracia. Cuando dicen amén. A un joven le dije: ¿realmente tú amas a tus amigos? Y me dijo: sí, amo a mis amigos, pastor. Ese es mi problema. Por eso volvemos a la chupa cada vez y volvemos a la friega cada vez. Y por eso me cuesta tanto consagrarme al Señor y vivir en santidad, porque los amo mucho, son cercanos a mí, no quiero abandonarles. ¿Qué va a hacer de ellos? Y mi respuesta fue: ¿qué va a hacer de ellos chupando contigo? ¿Qué va a hacer de ellos reventándose contigo? Si tú cambias y te consagras, tú puedes volver a ellos con una vida transformada y decirles: con Cristo se puede cambiar de vida. Amigos amados, vengan conmigo, hagan lo que yo he hecho. ¿Cuántos amén? Pero si no abandonamos aún a quienes son partícipes del pecado y nos hacen partícipes de nuestro pecado, porque seguimos una vida mundana, entonces ¿cuándo van a conocer a Cristo? Oh Dios bendito, use tu vida y use mi vida, Dios, en consagración y en santidad.
para revelar lo que es un cristiano. Alguno de nosotros ha dicho, ¿sabes qué? Sí, yo no quería ser cristiano porque son los hipócritas. Me pregunto si a mí no me ven como hipócritas algunos. Me pregunto si algunos que me conocen no piensan exactamente lo mismo y dicen, este es un hipócrita porque está con nosotros riéndose de pavadas y está con nosotros riéndose de tonteras y disfrutando las bromas y los escarnios, pero es cristiano. Es otro hipócrita más. Que la gente pueda encontrar en ti y en mí algo diferente. Que pueda ver que existe cristianos que en verdad lo son. Que no están jugando con el mundo, que no están jugando con el pecado, que no participan de los racismos, las jaranas y lo que sea del mundo en nombre de yo los amo, sino que pueden amar entrañablemente y en verdad son consagrados y han decidido por Cristo. Daniel no quiso contaminarse. Yo necesito tener clara realmente la contaminación del mundo para mi vida y debo contaminar este mundo de Cristo, pero no voy a contaminar este mundo de Cristo hasta que yo no sea de Cristo. ¿Cuántos están entendiendo? Puedan decir amén. Alguien diga, mal día para venir a la iglesia, ¿no sabían? En otra iglesia bailamos toda la mañana, ¿no? Solo plata nos sacan, aquí nos rimos. Leímos a Jeremías y vimos cómo decía, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Algunas personas se han acercado a Cristo, se llaman cristianas, tienen buen corazón según ellos. La Biblia dice que no hay nadie que tenga buen corazón, solo Cristo es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Pero en medio de eso, en su caminar, de alguna forma, están pidiéndole al Señor hace años, oh Dios, sana mis heridas, oh Señor, cambia mi vida, oh Señor, haz una transformación, oh Dios bendito, dame lo que yo tanto te he pedido, oh Dios, cambia esto, cambia a tal persona. Y tenemos ahí las oraciones y las peticiones de tantos años sin respuesta, y posiblemente no tenemos respuesta porque seguimos pidiendo en medio de nuestro pecado, de nuestro egoísmo, de todo lo que vivimos con nuestra vida mundana. Y nuestra petición, en vez de ser algo agradable para Dios, es algo que lo ofende. Por eso nunca va a escuchar nuestro clamor. El creyente, cuando clama al Señor y se consagra, dice: Señor, cámbiame a mí, cámbiame a mí. ¿Cuántos dicen amén? El creyente dice: dale a él, dale a ella, bendícele. No dice bendíceme. El creyente tiene a su tesoro en el corazón, la perla de gran precio, la tiene. Tiene su amor, tiene su gracia, tiene su paz. No necesita estar clamando y llorando al Señor. ¿Hasta cuándo? Dios está contento aún con lo poco y con lo mucho. Es agradecido, agradecida. Se deleita en su Dios cada día, en el perdón del Señor, porque sabe que no merece nada y sin embargo Dios le ha perdonado. Si hay consagración, entonces hay una comunión con Dios real, porque decimos: Señor, tú eres santo, yo voy a imitarte a ti. Y el Señor dice: sed santos como yo soy santo. Y nosotros, pecadores, por Cristo hemos sido lavados para apartarnos del pecado y caminar con Cristo. Hemos sido lavados, limpiados, como cuando les decía al comenzar la enseñanza. Hemos sido lavados, comprados con alto precio. Dios derramó su sangre por nosotros para limpiarnos. No podemos vivir una doble vida, no podemos vivir una falsa consagración. El Señor no me negó a mí ni me negará, y yo no voy a negarle. Dios nos dé gracia a cada uno de nosotros para vivir así. Oh Dios bendito Señor, queremos esperar, escuchar realmente su voz. Queremos realmente que Dios escuche nuestro clamor, nuestra oración. Y estamos tan lejos de Dios. En el versículo 19 así continúa:
Si entresacares, así como vimos en Isaías, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Dios merece tu consagración, Dios merece tu consagración. No dice el Señor, yo voy a apartarte del pecado. ¿Qué dice el Señor? Apártate del pecado. El Señor no dice, yo te libraré de la fornicación. El Señor dice, huye de la fornicación. El Señor no dice, voy a quitar de tu boca tus blasfemias, maldiciones. El Señor dice que no blasfemes. El Señor no dice que Él está haciendo alguna obra para que tú por fin dejes algo. El Señor dice, déjalo. Los mandamientos del Señor es, deja, haz. Y algunos están esperando que Dios haga algo, cuando el Señor ya lo hizo todo en la cruz del Calvario, cuando se amó. El Señor hizo toda la obra y puso su espíritu en el creyente. El espíritu de Dios está en el creyente para que el creyente obedezca a los mandamientos del Señor y se aparte de todo pecado y de todo mal, porque ha decidido consagrar su vida al Señor. La consagración en el catolicismo solamente era para el sacerdocio. La consagración bíblica es para cada creyente. Nadie puede estar esperando, así con esa herencia católica, nadie puede seguir esperando que sí, el pastor sí se consagre, el pastor que se consagre, sí, el pastor que se aparte del pecado, el pastor. El llamado es para mí y para ti. ¿Cuántos dicen amén? Y sin consagración, como dice el Señor, sin santidad, nadie verá al Señor. Ponte de pie, podamos clamar al Señor. Santo eres tú, Dios.